Bienvenidos a este podcast sobre educación, desigualdad en Colombia. Hoy vamos a hablar de dos temas clave, la desigualdad en el acceso a la educación y la educación bancaria. Y lo haremos desde una mirada crítica, apoyándonos en autores como Freire, Nussbaum y Habermas. Cuando hablamos de desigualdad educativa en Colombia, estamos hablando de algo bastante serio, ¿no? Sí, y es una realidad que afecta sobre todo a zonas rurales y a sectores urbanos vulnerables. Por ejemplo, en muchas zonas rurales ni siquiera hay infraestructura adecuada. Exacto. Faltan materiales, docentes y muchos estudiantes deben caminar largas distancias para llegar a la escuela. Y eso obviamente aumenta la deserción escolar. Sí, y en las ciudades, aunque hay más acceso, los problemas son otros, como el sobrecupo, la baja calidad y la falta de oportunidades reales después de estudiar. O sea, no es solo ir al colegio, sino qué tipo de educación recibes. Y esa desigualdad termina perpetuando la pobreza y la exclusión social. Aquí es donde entra Paulo Freire. Sí, Freire dice que la educación no es neutral, siempre está relacionada con el poder. O sea, si no todos acceden a una buena educación, se mantienen las desigualdades sociales. Y eso es clave en Colombia. Exacto. Además, Freire plantea que la educación debe ayudar a las personas a tomar conciencia de su realidad y transformarla. Nussbaum habla de las capacidades humanas, es decir, lo que una persona puede ser y hacer en su vida, como pensar críticamente, participar en la sociedad, entender a los demás. Pero si la educación es decidua, esas capacidades no se desarrollan. Habermas dice que la educación es clave para la democracia, porque permite participar en el debate público. Pero si no todos tienen acceso a educación de calidad, no todos pueden participar en igualdad de condiciones. Y eso convierte la desigualdad educativa en una desigualdad democrática. Entonces, ¿la educación puede cambiar esto? Sí, pero debe ser una educación diferente. Una educación que forme pensamiento crítico, que desarrolle capacidades y que prepare ciudadanos activos. O sea, una educación que realmente transforme la sociedad. Hagamos 3 preguntas ahora. ¿Cómo lograr una educación equitativa en Colombia? ¿La desigualdad educativa limita la democracia? ¿Qué cambios necesita el sistema educativo para incluir a todos? Hablemos de la educación bancaria. Sí, esa donde el profesor habla y uno solo copia. Esa donde el estudiante es visto como un receptor pasivo. Solo memoriza, sin cuestionar, sin reflexionar. Y eso pasa mucho todavía en Colombia. Sí, y limita el desarrollo del pensamiento crítico. Y mantiene todo igual. Freire critica esto bastante fuerte. Él dice que es una forma de opresión, porque no deja pensar. El estudiante no construye conocimiento, solo lo recibe. Y Kant diría que ahí no hay autonomía, porque no usamos nuestra propia razón. Solo obedecemos. Montaigne también criticaba esto. Decía que lo importante es aprender a pensar, no solo memorizar. Y Nussbaum plantea que la educación debe formar ciudadanos críticos, no repetidores de información. Todos coinciden en algo. La educación debe ser activa, crítica y transformadora. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Promoviendo el diálogo en el aula, que el estudiante participe, que cuestione y que piense por sí mismo. Ahí es donde la educación realmente transforma. ¿Seguimos educando para memorizar? ¿Estamos formando ciudadanos críticos? ¿La educación puede cambiar la sociedad colombiana? Un modelo educativo que promueva el pensamiento crítico y la reflexión personal tiene el potencial de transformar profundamente la sociedad, porque no se limita a transmitir conocimientos, sino que forma sujetos capaces de comprender, cuestionar y actuar sobre su realidad. Desde la crítica de Paulo Freire, la educación bancaria ha contribuido históricamente a formar individuos pasivos, acostumbrados a aceptar la información sin cuestionarla. Este tipo de educación no solo limita el desarrollo intelectual, sino que también debilita la participación social y política, ya que los estudiantes no se reconocen como agentes de cambio. En este sentido, pasar de una educación bancaria a una educación crítica implica un cambio profundo en la manera de entender el aprendizaje. Gracias por acompañarnos. Recuerden, la educación puede transformar realidades. Nos vemos en el próximo episodio.